Sí, señor, sí, perfecto. Listo, gracias. Entonces, nada, si quieren, hagamos un breve resumen de lo que es hashing. Igual hay un video, o sea, el video de la clase de ayer explica bien cómo es hashing. Voy a dar como un breve resumen y voy a explicar los dos problemas que quedaron pendientes de ayer. Y pues ya las personas que no pudieron estar hoy y de pronto quieran ver el video, pues van a ver que ahí está como la solución de los dos problemas. Entonces, así como breve resumen, ¿qué vimos ayer? Básicamente hashing, todo lo que se trata de hashing es, o el concepto detrás de hashing es, hagan de cuenta de que yo tengo un objeto, lo que sea, o sea, yo dibujo un círculo, o bueno, un intento de círculo, pero como para hacer referencia a cualquier cosa en la vida, o sea, o bueno, en programación, ya sea una estructura de datos, un arreglo, una cadena, otro número, todo eso, cualquier cosa, cualquier estructura, se puede convertir en algo que es un número, se puede convertir en un número. Entonces, digamos que en un número n, por medio, no digamos más bien, bueno, un número x, por medio de una función h. Entonces, normalmente cuando hablamos de hashing, lo que hablamos es de cómo por medio de una función h podemos transformar cualquier cosa, una estructura, un arreglo, una string, a un número. Entonces, ese es el concepto de hashing, o sea, eso es todo. Hashing es solo eso, es cómo transformar algo a un número. Entonces, el hashing en strings, que es específicamente lo que nos compete acá, consiste en lo siguiente. Yo tengo una cadena, puede ser cualquier cosa, puede ser, pues me parece que ayer colocamos el ejemplo de ABC, y yo quiero convertir esa cadena en un número. Entonces yo puedo con una función h decir que ABC pues es, qué sé yo, es un número X. Luego, si yo le aplico la misma función a otra cadena, que se llama CDE, el CDE me va a dar otro número, Y. Entonces vean que la idea es que un string se pueda ver como un número. ¿Y por qué eso es bueno? Porque es bueno ver una cadena como un número. Ya vamos a ver cuáles son las razones, por ejemplo, con estos dos problemas que tenemos. Pero una de ellas, así como a simple vista, es que tener un número nos permite comparar dos cadenas de manera súper rápida. ¿Por qué? Porque una cadena, compararla con otra cadena, el costo es lineal. Es decir, yo quiero comparar dos cadenas y ambas tienen, bueno, digamos que la primera tiene tamaño n y la segunda tiene tamaño m, yo sí o sí tengo que iterar al menos la longitud de una de ellas. Bueno, o sea, como en el peor de los casos. Tengo que recorrerla toda, ¿cierto? Entonces, comparar dos cadenas es O de n, o bueno, es O de bueno, sí, al final es O de n, o sea, no, pues uno puede como decir, es el mínimo entre las dos, pero pues al final eso en, al final, es como en overall, como en promedio es O de n. Y en cambio, comparar dos números es O de 1. A comparar dos números es muy simple. Una computadora sabe si dos números son iguales en O de 1. Entonces vean que este concepto de que una cadena me permita, o sea, que una operación, porque una técnica como esta me permita saber si dos cadenas son iguales en O de 1, pues es genial y ya vamos a ver por qué. Entonces, básicamente el hashing de cadenas consiste en eso, en cómo transformar una cadena en un número de tal forma que al compararlos, pues bueno, ya los puedo comparar como súper rápido. Es como uno de los beneficios del hashing. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que el orden no se mantiene. Pues es como puede sonar bobo, pero o sea, por ejemplo, ABC, lexicográficamente hablando, es menor
que CDE, pero no necesariamente el hashing también sea menor. El hashing a la final es un número. Hagan de cuenta de que es un número incluso como aleatorio. O sea, es como un número que obviamente sí sale de... O sea, no es aleatorio porque cuando yo aplico la función h, si yo se la aplico a veces una vez, si yo se la aplico la segunda vez, tiene que dar otra vez el mismo x. Entonces no puede ser como que h es un número aleatorio y ya. O sea, h sí, o sea, x sí sale de, como de la genética de a veces, o sea, como de la cadena como tal. Entonces, vean que el orden no necesariamente se mantenga, o sea, X no necesariamente sea menor a Y, si A es menor que B, pues como o S1 es menor que S2, o sea, al final X, o sea, los hashes no necesariamente preservan eso, pero pues sí, lo importante es que nos permiten comparar cadenas, es como lo importante. Listo, entonces, ayer vimos cómo transformar una cadena en un número, que es como uno de los retos más importantes. Porque cuando nosotros vamos a elegir una función h, pues esa función h debe tener varias cosas. Una de ellas es lo que ya les comenté. Si yo le aplico esa función h a dos cadenas diferentes, la probabilidad de que ambas sean iguales, o sea, la probabilidad de que ambos hashes sean iguales debe ser muy baja. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué digo probabilidad? Porque al final el hashing, cuando yo lo transformo en un número, eh, nos vamos a dar cuenta de que al final en programación competitiva y pues en general en programación, nosotros estamos limitados a 32 bits. Y bueno, si nos vamos a un long, estamos limitados a 64. Pero pues eso al final es como 10 a la 18. Y ahorita vamos a ver que la forma en la que nosotros hasheamos una cadena, nos vamos a dar cuenta de que si usamos una función h sin módulo, ese número fácilmente se puede superar este límite nada más con 15 o 15 caracteres, más o menos. Entonces, pues, si una cadena tiene 15 caracteres, no me sirve de nada, porque en programación competitiva nos dan cadenas de 10 a la 5. Pues, y una cadena de 15 caracteres, pues no es nada. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que para hacer hashing tenemos que hacer módulo del hashing. ¿Qué quiere decir eso? Que a la final nosotros estamos mapeando una cadena o un espacio. Estamos mapeando un espacio de muchas posibilidades. O sea, de uno sacar todas las posibles combinaciones de, de hashing de una cadena de 10 a la 5, ese número es muy grande. Y lo vamos a mapear a un espacio solamente, qué sé yo, 10 a la 18 también. Pero entonces, ¿qué pasa? Si estamos mapeando algo muy grande, extremadamente grande, a un espacio de solamente 10 a la 18, ¿qué va a pasar? Que va a haber un punto en el que va a ser posible de que hayan colisiones. Entonces, ¿qué es una colisión? Una colisión es que dos cadenas produzcan el mismo hashing. Sí, que dos cadenas produzcan el mismo hashing. Eso es lo que se conoce como una colisión. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta de que si uno escoge muy bien esa función h, o sea, si uno la hace bien, pues uno puede evitar colisiones o lo que es equivalente es como hacer que la probabilidad de que una colisión pase sea muy baja. O sea, que sí, o sea, si uno escoge una función h buena, la probabilidad tiene que ser muy baja. Entonces, ese es como el objetivo de esa función h. Entonces, en la clase de ayer vimos que si nosotros representamos una cadena como un polinomio, entonces, como que podemos ver, o sea,
No, más bien, nosotros en la clase de ayer vimos que podemos ver una cadena como un polinomio. Entonces, ¿qué es un polinomio? Básicamente un polinomio es una fórmula que tiene esta forma. AN por Bn más A a la n menos 1 por Bn por B a la n menos 1 más así sucesivamente hasta A sub 0 por B a la 0. ¿Qué quiere decir eso? Es como nosotros vemos, por ejemplo, los números decimales. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, el número 123, en realidad estamos diciendo que es 1 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 1 más 3 por 10 a la 0. Es como un conjunto de coeficientes, en este caso sería el coeficiente 1, 2, 3, y el polinomio está en base 10, porque vean que va yendo como 10 a la 2, 10 a la 1 y 10 a la 0. Entonces, vean que si yo... 1, 2, 3... Ah, sí, listo. Entonces, vean que si yo puedo... O sea, digamos que si uno ya conoce el concepto de polinomios, o sea, y uno este concepto que lo ha visto en todas partes en la universidad, uno lo ve mucho. Eso uno puede decir, bueno, yo puedo ver una cadena como un polinomio. ¿Por qué? Porque si yo puedo decir que, por ejemplo, la letra A, yo la voy a mapear al 1, la letra B, yo la mapeo al 2, la letra C, yo la mapeo al 3 y así sucesivamente, y puedo seguir así hasta la Z. Y decir que la Z es el número 23, 26. Entonces, lo que va a pasar es que si yo tengo una cadena como ABC, yo puedo pensar en ABC como un polinomio. Yo puedo decir que ABC es el polinomio igual a 1 por 26 a la 3 más B, 26 a la 3 más B dijimos que es el 2, entonces 2 por 26 a la 3, B 26 a la 2, bueno, acá me equivoqué, este es a la 2, a la 1, y luego al final por C, que es un 3, por 26 a la 0. ¿Por qué 26? ¿Por qué creen que escogí 26? O sea, Por las letras. Ajá. ¿cierto? Ah, porque 26 es eso. 26 es la base. Es como eso. Básicamente 26 es la base. Entonces yo puedo como decir que es como si tuviera un sistema numérico en base a 26. O sea, como todos los números en base a 26 y ya. Y así yo puedo ver una cadena como un polinomio. Y vean que de esa forma como que yo puedo hashear fácilmente una cadena a un h. O sea, eso es re breve. Pero entonces lo que les comentaba ahora es que vean que si esta cadena es de tamaño 15, o incluso, pues sí, de tamaño 15, vean que nada más esto va a llegar a un punto en el que va a ser 26 a la 15, o sea, como que el índice más grande va a ser 26 a la 15 y ese número es re grande. No, pues vean que ya supera los 18 dígitos, o sea, los 18 dígitos, que es como lo máximo que uno puede en C++. Entonces, básicamente, uno para poder mantener bien esto como en una cota manejable por C++, uno lo que va haciendo es que va sacando el módulo. Uno saca el módulo de este numerote y por eso yo les decía que uno mapea de algo muy grande a un número que está entre 0 y 10 a la 18. Pero si uno escoge bien el módulo y escoge bien la base, pues uno puede hacer que esa probabilidad sea muy baja. Que los casos que coloquen los problemas, pues como que la cantidad de colisiones sea muy, muy baja. Bueno, sí, mira que justo eso estaba pensando, porque igual sería un hash. Sí, justo eso estaba pensando, solo que negativo. Sí, mira que justo eso estaba pensando ahora, y es que a la final, cuando uno desborda un número, yo no sé, yo en mi mente siempre creí que el número que daba era como un número basura, o sea, como que un número que era, sí, un número basura. Pero resulta que si uno se pone a ver bien, lo que hace C++ no es que genere un número basura, o sea, como que si nosotros tenemos 10 a la 18 y lo multiplicamos por 10 a la 18, como que es un número muy raro y uno cree que eso es como basura. Pero él en realidad lo que hace es que ese número le hace el módulo con respecto a 2 a la
a la 63 menos 1, creo. Es justo lo que está diciendo Felipe en los comentarios. Entonces al final, como que si hay un módulo, aunque uno no haga el módulo, pero si hay un módulo ahí. Solo que, esperen, que dice Felipe, dice, o sea, como que se puede guardar el hash y pues tendría hashes. Exacto, exacto. Entonces lo que está diciendo Felipe es eso mismo. Estamos de acuerdo en que sí se puede, o sea, uno se puede ahorrar el módulo, pero yo también ayer les dije que uno tiene que escoger módulos inteligentes. ¿Por qué? Porque los problem setters o los buenos, o sea, estamos hablando de las competencias en los que pues, los problem setters tienen que poner mucho cuidado en los casos que colocan tipo regionales, nacionales. Pues los problem setters buenos se fijan en que el módulo que usen las personas sea un módulo bueno, o sea, no sea un módulo como tan malo. Pues, por ejemplo, ya les recomendaba usar módulos pocos comunes. Pues, por ejemplo, normalmente no recomiendo usar un primo. Ya habíamos dicho que el primo 10 a los 9 más 7 pues, no es un buen primo porque ese primo lo usa pues, lo utiliza mucho con forces, lo utiliza mucho los jueces. Entonces, yo creo que este módulo no es bueno, pues lo pueden intentar, pues no es como que, ay, no lo usen, lo pueden intentar. Pero pues yo les recomiendo que vayan a la fija con un módulo que no sea tan conocido. No sea la 63 menos 1, se me hace que también puede ser un módulo no tan bueno. Pero bueno, bueno, eso. Y toca ver si 2 a la 63 menos 1 si es un número primo. Toca revisar eso. Porque es recomendable que el número sea un número primo, porque a la final, bueno, esto ya es teoría de números, pero si uno no escoge un número primo, uno puede hacer que hayan números que nunca van a caer. ¿Para qué quiere decir eso? Por ejemplo, como que si uno no escoge una buena base y un buen módulo, uno puede hacer que haya números que pierdan, o sea, como que van a haber hashes que nunca van a caer, y pues si hay hashes que no caen, pues se pierden. Exacto, exacto, lo que dice Israel. Si no son primos, se acumulan mucho en los divisores del módulo. Sí, eso puede pasar. O sea, como que a la final hay números que se pierden, que serían como los que no son divisores. Entonces, es recomendable siempre que sea un primo. Entonces, es por eso. Pero sí, uno también se podría ahorrar ahí el módulo y ya, artístico, mira. Y ya, listo. Entonces, bueno, ya vimos que, bueno, entonces ayer vimos, igual está la clase, pues para que lo vean más detallado, pero vimos que de esta forma yo puedo ver una cadena como un polinomio y ese polinomio transformarlo en, pues como ir sacándole módulo y al final tener como este hash y ya. Entonces, ayer en la clase también vimos 3 problemas, o sea, como que los enunciamos. Resolvimos solo el primero y la idea es hoy resolver los otros 2. Entonces, eh, el primer problema fue el de dar una cadena S, decir cuántas subcadenas de S. No, esto no fue, este lo vamos a ver hoy. El primero fue ese, dado un texto P y un patrón, dado un texto T y un patrón P, a ver si P es una subcadena de T. O también saber cuántas veces P pasa en T. Pues básicamente, si uno ve este problema gráficamente, o sea, yo les decía que es como, bueno, yo tengo un texto muy grande que es como el texto rojo y tengo un texto más chiquito que es el verde y yo quiero saber cuántas veces está este texto verde en este texto rojo. Entonces, vean que yo puedo decir lo siguiente. Entonces, ayer vimos cómo resolver este problema. Básicamente, nosotros ayer vimos que yo puedo hacer hashing de una cadena, pero de una forma inteligente, yo también puedo sacar el hashing subcadenas de esa cadena. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una cadena, por ejemplo, la cadena roja, yo puedo hacer un truco para que el O de 1
él me diga cuál es el hashing de una subcadena de esa cadena. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera el hashing del pedacito que está de color verde, yo lo puedo sacar en OD1, obviamente haciendo un preprocesamiento en ODN, pero pues yo lo puedo sacar en OD1. Y ayer vimos cómo sacarlo. Entonces, pues, ahí pueden ver el video. Pero entonces yo voy a asumir ahora que nosotros podemos hacer eso. Y pues vamos a ver que hay un punto en el que los problemas de hashing, como que al final uno puede medio negrear eso, o sea, decir como, bueno, yo tengo una estructura que yo le paso una cadena y después de eso yo le doy 2 punteros y él me da el hashing de eso, muy rápido, en uno de uno. Entonces vamos a partir de ese hecho y vamos a ver que con eso pues, resolver los 3 problemas que nos dimos ayer. Entonces el primero era este, da un texto T y un patrón P, a ver si es una cadena de T. Entonces vean que a la final lo que nosotros hicimos para resolver este problema es lo siguiente. Con el blog. Abramos acá el blog. Para que veamos cómo nos quedó a la final el código. Entonces, al final, el código nos quedó algo como esto. Bueno, ahí voy a tratar de acercar un poquito más. Espera. Raro. Bueno. Básicamente, acá yo ya les expliqué que yo tengo una estructura que se llama hash, la cual solamente tiene 2 funciones. En el constructor, o sea, el constructor de la función, P de la estructura, que lo único que hace es que recibe una cadena S, me crea me crea un arreglo especial y luego yo hago como un preprocesamiento de esa cadena. Básicamente lo que hacemos, o sea, así como a grandes rasgos, es que, pues, yo ya lo expliqué acá, pero básicamente yo lo que hago es que yo guardo el hashing de todos los prefijos de la cadena S. Entonces, si yo tengo una cadena como ABC, yo guardo el hashing de la cadena A en la posición 1. Luego guardo el hashing de la cadena AB en la posición 2. Luego guardo el hashing de la cadena ABC en la posición 3. Y pues el hashing de la cadena ABC pues es el hashing de toda la cadena. Pero vean que yo guardo el hashing de todos los prefijos de todas las cadenas. ¿Por qué hago eso? Porque luego, utilizando un truco muy parecido al que uno hace en prefix sum, que es cuando uno guarda la suma de todos los prefijos, uno lo que hace al final es decir, bueno, si yo quiero calcular el hashing de una subcadena, yo lo que puedo hacer es calcular el hashing de este prefijo hasta el punto J, quitándole el hashing del prefijo hasta ahí. Pues obviamente toca hacer otras operaciones matemáticas, no es tan simple como la resta de ellos dos y tal, sino que es como la resta y simplemente multiplicarle al de la izquierda la base elevada a la longitud de la subcadena. Pero bueno, o sea, eso ya les queda como tarea para que lo revisen bien. Pero, o sea, no es muy complicado. Básicamente, utilizando el mismo truco que uno hace en hashing, en Lightroom, yo puedo hallar el hashing de una subcadena muy rápido. Y eso es básicamente lo que yo hago acá. Hago como el procesamiento de todos los prefijos, de los hashing de todos los prefijos. Yo no entiendo algo ahí, es en el get, ¿por qué le hace L y R Listo.
Básicamente es porque, yo no sé, o sea, yo me acuerdo que cuando yo hice esa estructura, yo la hice porque para mí es más fácil verlo todo en indexero. O sea, yo digo como que todo esto es indexero. Ah, ya me acordé. Pero acá arriba, para facilitar también muchas cosas, muchos condicionales, yo lo hice index 1. O sea, yo acá lo hice index 1, yo el preprocesamiento lo hago index 1. Entonces, por eso vean que yo a la final acá como que le subo una posición, porque yo esto lo hago index 1. Y vean que yo acá inicio desde 1 y voy hasta menor o igual que z. Esto lo hago para que cuando yo, o sea, lo hice para evitar muchos condicionales, como de cuando, cuando estoy en cero y el anterior no existe, yo como que quería evitarme eso. Y pues a la final lo que hice acá es que como yo igual manejo todo index 0, pero la estructura está como index 1, yo acá como que recibo esto en index 0, pero le sumo 1 para volverlo index 1. Y ya las operaciones pues son las de siempre. No sé si se entiende. Entonces básicamente por eso. Igual, pues yo les recomiendo que no se copien, si quieren el código, entiéndalo. O sea, este código yo no lo copié. O sea, hay anchetas que tienen ya sus hashing. Esa la hice yo. Esta la hice yo porque yo dije, parce, pues, yo quiero tener mi propia estructura de hash y entenderla. Entonces, y yo hice esta es mía, pues es como la que me gusta hacer. Pero pues sí, yo les recomendaría que lo entiendan y si pueden hagan lo de ustedes. Pueden que a ustedes no les guste como hacer esto indexuro, lo quieran hacer indexero o lo que sea. Y ya. Entonces, vean que el código este que vimos ayer, de hecho es de un problema muy clásico que puede que conozcan, que se llama el KMP. Se puede resolver con hashing muy fácil, simplemente haciendo estas 4 o 5 líneas de código. Básicamente, bueno, se las explico. ¿Cómo es? Todo inicia con una cadena T que dice como, hola, ¿cómo están todos? Una cadena P que es como el patrón, ¿cómo están? Y yo lo que hago es que creo como la estructura hash, la llamo HT, como hashing de T, y yo le paso la cadena T. Entonces vean que yo creo como la estructura y le paso T. Y hago lo mismo para P, o sea, como que creo la estructura hashing para, tanto para T como para P. Y luego lo que yo hago es que itero por cada una de las posiciones de P y lo que hago es ver todas las ventanas de tamaño P. Obtengo el hashing de esa ventana. Yo le digo, dame el hashing de la ventana que va desde I hasta I más Z menos 1. I más, bueno, el tamaño de P menos 1. Entonces, como yo voy sacando como el hashing de todas las ventanas de tamaño P, yo lo que puedo decir es, bueno, si esa ventana es igual al hashing de P, quiere decir que ahí hay una ocurrencia. Básicamente lo que yo estoy haciendo es revisar todas las ventanas y como sacar un hashing de una subcadena es O de 1 y comparar dos cadenas, bueno, dos hashing, dos números, es O de 1 también. A la final, este algoritmo termina siendo O de n. O de n pues, termina siendo O de 1 por cada posición. Y como hay n posiciones, pues O de n. Entonces, a la final, esto es O de 1, esto también es O de 1, y pues está el ciclo afuera, esto es O de n. Es O de n para resolver el problema, pues está re bien. Y pues el código no es muy largo. O sea, si uno tiene como la estructura de hashing ya implementada y solamente es copiarla y pegarla, pues este problema sale en 5 líneas de código. Entonces es como muy breve. Pero igual, pues este problema también se puede resolver con KMP, es un clásico. Y bueno, el hashing siempre tiene la desventaja de que uno al final, si, pues yo de hecho ya les comentaba, de que uno sí necesita como un poquito de suerte. Y es muy fea esa palabra, es muy fea la palabra porque uno, pues a la final cuando está haciendo programación competitiva, uno no quiere dejar algo en la suerte. O sea, como que uno no quiere decir como que, ay, ¿cómo hizo ese problema?
No, yo lancé un random y me dio hacer, pues, no, pues muy paila, porque uno dice como no, pues no lo hizo, tuvo suerte y ya. Pero pues en hashing uno no puede ver eso, o sea, uno no puede decir como, ay, el hashing es solo suerte. O sea, hay problemas muy chimbas que salen con hashing y a mí el hashing me gusta mucho, o sea, es un tema que hubo un tiempo en el que yo vi tantos problemas de hashing tan chimbas que yo dije, uff, ese truco es brutal, o sea, uno puede hacer cosas muy locas con eso. Entonces, eh, sí, les comenté eso es porque al final, pues, el KMP va a la fija, el KMP lo encuentra siempre. El hashing tiene la desventaja de que si uno está de mala, si no escogió un buen módulo, o una buena base, pues le puede que le dé ransomware. Y si la da ransomware, usted dice como, la cagué. En qué la cagué? Entonces ustedes empiezan a pensar en que o es el algoritmo, o es el módulo, y eso puede que los enrede. Pero pues yo lo que les recomiendo para eso es, primero, lo que ya les dije, escoger un buen módulo, una base. Y lo segundo es que yo ayer les expliqué que yo al final cuando hago hashing de algo, no tengo un entero, o sea, yo al final no devuelvo un entero. La idea es ver esto como un entero, como a que sea más fácil de ver, a cómo funciona. Pero cuando ustedes ya le cogen la técnica, pues van a ver que ustedes no necesariamente tienen que tener un entero. Yo a la final lo que devuelvo es un par de enteros. Entonces, ¿qué un par de enteros? Bueno, yo les explicaba ayer, acá. Yo les explicaba que yo devuelvo un par de enteros porque el primer par, o sea, el par, bueno, que es un par de enteros, básicamente es una estructura de datos que me permite tener dos números. Eh, en el primero, lo que hago es que guardo como que la fórmula del módulo, o sea, la fórmula del polinomio, módulo, un módulo m, que yo llamo módulo 1. Si ustedes ven mi código, van a ver que acá dice módulo 1. Yo tengo dos módulos, mod 1 y mod 2. ¿Por qué? Porque sí, o sea, básicamente uno puede pensar lo siguiente. Si yo tengo una cadena y yo le aplico un hashing, digamos que yo tengo S1, y yo le aplico un hashing, y ese hashing con M1 me dio X1. Y por cosas de la vida, yo tengo una cadena S2, pues cosas de la vida que obviamente pueden pasar. Una cadena S2 y yo le aplico el mismo hashing. Y resulta que también me dio X1. O sea, son dos cadenas diferentes, pero me dio X1. O sea, como que hubo una colisión. La probabilidad de que eso pase primero es baja. O sea, es baja, pero existe. Pero pues ya la probabilidad de que eso pase y que también al yo aplicarle la misma función con otro módulo también sea lo mismo, la probabilidad ya empieza a bajar mucho. O sea, la probabilidad baja demasiado. Entonces, como que de esta forma uno también puede hacer que o sea, uno puede ir como disminuyendo esa probabilidad de que eso vaya pasando. Entonces, yo les comentaba ayer también de que obviamente uno puede extender esto incluso a 3 módulos, a 4, a 5, pero pues normalmente con 2 es suficiente. Y también extenderlo a más es feo porque pues a la final vean que yo acá tengo que hacer muchas cosas varias veces. O sea, tengo que hacer varias cosas como con un módulo y luego con el otro. Entonces, como que uno se puede empezar a enredar y la vuelta es, con 2 para mí ha sido suficiente. O sea, siempre que yo hago problemas de hashing, como que con 2 it's enough. Entonces, eh, nada, es como otro consejo que les doy. O sea, en vez de usar enteros, pues pueden usar par de enteros y ya. Y bueno, eso fue como lo que vimos ayer, toda la vuelta, y la idea de la clase de hoy es como terminar brevemente esos dos problemas. Entonces, el otro problema que enunciamos fue el siguiente. Dado una cadena S, decir cuántas subcadenas de S son palíndromos. Entonces, ayer también planteamos como una primera solución que básicamente era n cuadrada. Que uno puede decir como n cuadrado fuerza bruta, pero en realidad nos dimos cuenta de que hay otra peor fuerza bruta que sería la n cubo. Porque ese n cuadrado que nosotros pensamos ayer también es medio inteligente,
Porque ese n cuadrado, la idea es recorrer cada posición de la cadena. Digamos que yo me paro en esta A y yo lo que hago es que con otro ciclo me voy expandiendo mientras lo que haya en la derecha sea igual a lo que hay en la izquierda. Entonces, es fácil ver que ese algoritmo es n cuadrado, pues como en el peor de los casos. Pero bueno, porque toca hacer eso por cada posición y pues cada posición pues, se tiene que expandir. O sea, como que el peor de los casos sería que todos los caracteres sean iguales. Y pues ahí es n cuadrado, obviamente. Entonces, listo. Digamos que yo les pregunto, esto es n cuadrado, pero yo les dije, esto se puede hacer con n log de n. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso en n log de n con lo que hemos visto hasta ahora? Mm, Bueno, veremos qué dicen. No se me ocurre nada. Ok, ok. Listo. Básicamente, este problema se puede hacer con hashing. Mentira. El log n debería ser algo como busca binaria. Sí, sí, porque bueno, es con busca binaria. Listo. Esa es otra ayuda que les doy. Pero, ¿qué se les ocurre? Yo creo que ya con eso pues se les puede ocurrir algo, ¿no? O sea, es. O sea, vean que el algoritmo es algo muy parecido a esto, pero en alguna parte yo le puedo meter busca binaria para que yo como que o no tenga que sea, hacer algo tan fácil. en vez de hacer el while ese del centro, yo busco es o sea, yo ya puedo buscar un lado, como que el L y el R pueden moverse y buscar con binaria puedo buscar el L y pues el R va a hacer lo mismo, ¿no? Es como un espejo. Ajá, exacto. Puedo buscar el prefijo hasta el centro y el sufijo del centro a la derecha. Comparar y pues ahí tendría el palíndromo. Eso. Pero ahí no sería un solo palíndromo, depende de la longitud de la izquierda hacia el centro, ¿no? Si es 3, se supone que si quito como que una de la izquierda y una de la derecha, vuelve y es palíndromo. O sea, serían muchos más ahí cuando no encuentra un solo palíndromo, pues depende de la longitud. Listo, 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 listo. Listo, entonces Felipe dijo algo súper interesante. O sea, yo lo que puedo hacer es mantener la lógica de este algoritmo, el que dijimos, que es como, bueno, yo me voy parando como en cada letra. Pues bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta de que también le tengo que parar entre cada espacio entre dos letras, pero por ahora, pues para no complicarnos, pensemos en esto. Yo me paro en cada letra. Y vean que de alguna forma este while lo único que hace es decir como, ¿estos dos son iguales? Sí. ¿Estos dos son iguales? Pues supongamos que dice sí. Pero entonces vea que llega un punto en el que dice, estos dos son iguales, sí. Estos dos son iguales, sí. Estos dos son iguales, sí. Llega un punto en el que él dice, estos dos son iguales, no. Y a partir de ahí, como que todo es no, diciendo como si este prefijo, bueno, si esta subcadena es igual al espejo de esta subcadena. Como que vean que hay un punto en el que dice, son iguales, sí, son iguales, sí, son iguales, sí. Y llega un punto en el que hay dos caracteres que son diferentes y ya, eso hace que a partir de ahí todo sea no, o sea, que todo sea false, 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 false. Entonces, cuando tenemos esa estructura de true, 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 luego false, 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 pues eso es busca binaria, o sea, se le puede aplicar busca binaria. Ahora, listo, yo le puedo hacer busca binaria, ¿cómo? ¿Y Pero qué pues, más? entonces la búsqueda binaria solo se realiza a la izquierda del puntero, o sea, a la izquierda del i, ¿no? Ok, pues puede ser a cualquier lado. Pero, no, pues sí, 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 puede ser a cualquier lado.
Pues no, solamente hace binaria en algunos de los lados y va comparando el sufijo desde 0 hasta la mitad, no mentiras, desde la mitad hasta el ahí, hasta el centro, con el centro hasta la distancia de la misma, hasta la misma distancia, pues. Eso, Si se compara, pues puede volver, pues puede irse, puede añadir una letra más. O bueno, la mitad de letras más pues, que están haciendo binario. eso, listo. Básicamente, la binaria que uno hace al final es lo siguiente. Uno dice, parándome en la posición, digamos que llamemos esta posición, qué sé yo, llamémosla P. Yo puedo hacer búsqueda binaria diciendo lo siguiente. Supongamos que yo tengo una función f. Recuerden que la búsqueda binaria se basa como en una función f también, la cual la función me dice si es true o es false. Entonces, pues uno obviamente tiene que hacer que la función tenga lógica y mantenga lo que ya dijimos, que sea true, 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 false, false, false. Es verdad que la función f lo que va a recibir es un L. Y ese L lo que quiere decir o sea, la función f de L me va a devolver true si la cadena, bueno, básicamente sí, creo que lo podemos escribir, sí, P, y la subcadena que va desde P, no, esperen, sí, S, en, desde P hasta P más L es igual a, vamos por acá, sí, eso es igual a, llamemos esto como, bueno, esperen, llamemos esto como, bueno, esperen, hagamos como SR, o sea, como el reverse. No, esperen, o sea, primero S, que va desde P menos L hasta P. Pero es el reverse de esto. Esto que tener acá como un poquito de cuidado. Pero ahorita vamos a ver cómo solucionamos eso. Pero es como, o sea, como lo que muele como acá, como, no sé cómo colocan, como R. O sea, como es el reverse de esto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo le paso mi función f un L, él me va a decir tú, sí. Por ejemplo, digamos que yo le paso mi función f, bueno, yo le paso un p y un L, le digo, desde esa posición A, con L igual a 2, por ejemplo. Entonces, él va a decir como, bueno, posición 2, entonces. Y desde acá, con 2 a la derecha, o sea, como esta substring, de, de A, B, D, es igual a P menos L, que vendría siendo CBA, pero el reverse, y ambos son iguales, eso quiere decir que sí, o sea, que mi función f de L dice true. Y pues vean que a la final, esto es como lo que yo necesito, ¿cierto? O sea, como que yo necesito que esa función me diga esto. Ahora, podemos implementar esta función fácil. ¿Cómo se les ¿Cuál? ocurre que podemos implementar eso? ¿La de darle reverso? ¿Cómo? ¿Cuál función? Es que no estaba viendo la pantalla. Esta función, una función que dado un P y un L, me diga básicamente esto. O sea, si el substring que va de P a P más L es igual a substring que va de P menos L a P reversado. No, pues la parte izquierda de la igualdad sí, pero la derecha no. Está rara, Pues ¿cierto? La ahora parte de la derecha está rara. tomaría como la I. Listo. No, no sé. Esta parte, ¿cómo la calcularían ustedes? Esto. A esa la haríamos con hashing, ¿cierto? Ok. Sí, es así porque vas de
un punto hasta otro punto, ¿no? Como desde I hasta J, como el anterior. Eso, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer como... Sí, exacto. Es decir, un hash. Exacto, yo puedo hacer como lo que ya les conté. Vean que yo ya les dije, sacar el substring de una cadena es re easy, es O de uno. O sea, eso no se preocupen por eso. Ahora, yo tengo que comparar dos cadenas. Comparar dos cadenas es costoso, pero el hashing me lo hace re bien. Entonces yo creo que, o sea, si esto no fuera una clase de hashing, Pues y calcularía un nuevo hash con la cadena invertida. ¿O eh, cómo? listo, 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 listo. Exacto, ya vamos para allá. Entonces, vean que si esto no fuera una cadena de hashing, uno puede empezar a pensar en cosas así como para darse cuenta de que esto puede salir con hashing, porque uno dice como, bueno, tengo que comparar dos cadenas y tengo que sacar una subcadena y eso es breve con hashing. Ustedes dicen como que, bueno, tiene pinta de hashing. Ahora, esta parte de acá, hacerlo con hashing, se ve complicado. O sea, se ve complicado porque yo el hashing no lo puedo sacar como... yo no puedo sacar el hashing de un reverse tan fácil. O sea, no puedo sacar yo puedo sacar el hashing de un substring, pero no como el hashing del reverse del substring. Pero bueno, entonces Felipe nos dio una idea. ¿Cómo es la idea, Felipe? Volver a hacer otro hash, pero con toda la cadena reversada. Exacto. Eso ya, Listo. hacer consultas sería lo mismo que tener un pedacito en reversa, ¿no? Exacto. Entonces lo que dice Felipe es, vean, en vez de tener un solo hash, voy a tener dos hashes. Uno que va a ser o sea, el primero va a ser el de la cadena normal y el segundo va a ser el de la cadena reversada. Y cuando yo le pida el hash de esa posición a esa posición, yo le voy a decir como, bueno, listo, deme el hashing de S que va de P a P más L, pero cuando yo le pida el de la parte de la derecha, yo no se lo voy a pedir al mismo hashing, o sea, no como la misma estructura, sino que se lo va a pedir a otro, que fue el hashing del reverse de S. Y digamos que si este es como HDS, o sea, como el hashing de S, en la posición P de a P más L, vamos a tener otro HDS sub R, pues no sé, o R, lo que sea. Y a este, los índices aquí es un poquito tricky. Se van a dar cuenta de que los índices no son los mismos. O sea, no es P menos L a P. Lo que es un poquito tricky porque como la reversamos, es como que vean que en realidad I acá ya se vuelve N menos I. O sea, como que acá vean que el carácter C está en la posición 0, pero como en la reversa acá, entonces está en la posición N. N menos I menos 1, va a ser exacto. Es una acá, como que la fórmula bien me quedaría como de la posición P menos L, sería en realidad N menos P menos 1 menos L, o más L, no más L, creo que sería más L. Sí, sería más L, pues bueno, creamos la N menos, N menos, ¿qué? N menos P menos 1 más L a N menos P menos 1. Pero bueno. Como les digo, esta parte ya es como un poquito más tricky, pero la idea es esa, es como, bueno, N menos P menos 1. Bueno, ustedes acá ya saben lo que hacen, que no me cupo. N menos P menos 1. Básicamente, ya, si ustedes hacen eso, ustedes pueden como ver que este problema se puede hacer con hashing fácil, y se puede hacer con hashing y búsqueda binaria. Y a la final la complejidad queda pues de la siguiente forma, queda por cada posición, sabrán que el algoritmo es muy parecido a este. Si ustedes entienden este algoritmo, lo que van a ver es que a la final lo único que toca reemplazar es este ciclo, o sea, este while. Este while ya no va ahí, sino que va una búsqueda binaria. La búsqueda binaria se hace sobre la longitud. O sea, como que si uno lo ve en términos como de palabras, uno dice, ¿cuál es la longitud más grande tal que la subcadena de la derecha sea igual a la reversa de la longitud de la subcadena de longitud L reversada de la izquierda? Entonces, si ustedes ven ese problema así, como cuál es la máxima longitud, ustedes dicen, listo, ¿cuál es la máxima longitud? Yo la puedo calcular con búsqueda binaria.
y la búsqueda binaria la inició con L en cero, con un L infinito, o sea, como con un min, cero, max infinito. Búsqueda binaria, porque ya les dije, vean que tiene esta estructura de, llega un punto en el que es true, 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 luego false, false, false. Y el check, que es el que uno hace en búsqueda binaria, que es esta función f que les dije, el check uno lo hace de esta forma, lo hace diciendo cuál es el hashing a la derecha y cuál es el hashing de la izquierda. Y ya. Y si ambos son iguales, quiere decir que con este L sí se puede. Y si no son iguales, pues quiere decir que no se puede, entonces como que me toca recortar el L. Y ya. Entonces, de esa forma uno puede como bajarse de ese n cuadrado a n log de n usando su cadena. Ahí también, como Usando que digamos, si el palíndromo que encuentra es larguito, pues como es 7 caracteres, pues ahí en realidad no tendría uno solo, sino 3. pero no entendí, como así que Como que pues este ejemplito, o sea, si él agarra la C, cuando él vaya en la C del medio, él va a encontrar que lo máximo que puede abarcar es todo, pero pues eso es un palíndromo, pero en realidad ahí hay 3 tomando la C del medio. O sea, como que él tiene que contar lo que toma desde la mitad hacia un punto máximo. sí, o sea, como, Porque ACA es un palíndromo, ujú, BACAB es otro y ya todo es otro. sí. Entonces ahí se cuenta eso, sí. Listo, 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 listo. O sea, lo que dices es, al final me piden saber cuántas, ¿cierto? O sea, ¿cómo Claro, calcularlas todas? pues sí, ahí pues como pide que cuántas. Eso, listo, 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 listo. Eso es una muy buena pregunta. Básicamente yo acá les expliqué cómo hallar la máxima, el máximo palíndrome por cada posición. Pero yo no les expliqué por qué. Básicamente, o sea, porque al final me piden es cuántas, no es como cuál es la máxima. O sea, me piden cuántas. Pero vean que si yo sé cuál es el máximo palíndrome parado en el centro de cada, como en el centro de cada palíndrome, si yo sé cuál es el máximo, vean que yo sé que si, o sea, lo siguiente, yo sé que si yo estoy parado, por ejemplo, acá, y yo sé que este palíndromo tiene longitud L en la derecha, o sea, pues digamos que la longitud total es 2L más 1, suponiendo que esto es impar. Yo ya les dije que uno tiene que hacer lo mismo, pero suponiendo que se para como la mitad de los dos para también hallar los palíndromes pares. Supongamos que por ahora son impares. Entonces, a la derecha es L, a la izquierda es L. ¿Qué pasa? Que si esto es un palíndrome, sí o sí, si yo les quito el último carácter y el primer carácter, lo que queda sigue siendo un palíndrome. Entonces, si uno tiene esa lógica, se da cuenta de que si yo tengo como un palíndrome que tiene longitud L, bueno, este tiene longitud 2L más 1, es entonces 2L más 1, entonces yo me voy a dar cuenta de que acá este centro me está aportando L más un palíndrome, ¿cierto? Me está aportando L más un palíndrome. Entonces digamos que yo a la final en mi respuesta lo que hago es que le incremento L más 1 para llegar como la cantidad. Y me piden las cadenas como mostrarlas. Primero, el problema no debe tener una cadena tan grande, ¿sabes? Porque a la final, porque este número puede ser muy grande, este número puede ser 10 a la, o sea, puede ser 10 a la 10, pues si la cadena es 10 a la 5. Porque el número de palíndromes puede ser n cuadrado. Entonces es muy difícil que les pidan cuáles. Y si les piden cuáles, la cadena debe ser muy pequeña, debe ser 10 a la 3 o algo así, pues ahí pueden hacer fuerza bruta y ya, no es necesario este truco. Pero si le piden solamente cuántas, ustedes lo que hacen es buscar binaria, y si saben que la longitud de ese palíndromo es 2 a la L más 1, sí o sí ese palíndromo agrega L más 1. Entonces es como en el ejemplo que colocó Felipe. En el centro, parado en T, la longitud es 3 a la derecha, o sea, dice como, yo me puedo expandir 3 a la derecha. Yo sé que como se puede expandir 3 a la derecha, sí o sí, 3 palíndromes hay, o sea, hay 3 palíndromes. Y el más 1 es porque yo también soy palíndrome, o sea, el centro solo también es palíndrome. Es como que también se agrega. Entonces, a la final es como una formulita que se agrega. O sea, yo lo que no entiendo es cómo sacar los pares, los de tamaño par.
el par. Sí, pues ¿cómo No, me paro pues, en una posición entre medias? sí, no, o sea, no es tan complicado, es lo mismo, solo que acá, y vean que yo les dije que es desde P hasta P más L. Pero si yo lo hago como parado entre dos, a la final sería como pararme en P y en P más uno. O sea, como que si para entre P y P más uno. No es tan complicado, o sea, uno como que incluso se puede idear acá y decir algo como colocar un carácter ficticio o algo así. Ya es como un tema más de programación, como de ser, es como ser bueno programando y ver cómo programar eso. Pero la lógica, o sea, la lógica es la misma, o sea, no cambia, no es como que me toque idearme una idea diferente, es la misma, solo que toca saberla programar y ya. Listo, listo. Listo. Entonces, yo acá les voy a pedir un favor y es que voy a tratar de explicar este último problema un poquito rápido porque a las 7:30 tengo como un compromiso. Entonces, voy a tratar de explicarles el último, pues como para que no quede la duda de cómo se hacía. Y si tienen alguna duda, pues así como bien, que nos requiera más tiempo, la podemos ver por Telegram, escriben y ya, igual yo pues, les voy a montar el contest, voy a tratar de que estos tres problemas estén y ya. Entonces, voy a tratar de explicarles este último problemita. ¿Qué puedo? Sí, para terminar. Eh, Listo, entonces, la cuestión es que en el último problema me piden lo siguiente. Dado dos cadenas, encontrar la máxima subcadena común en ambas. Ya me acordé, este problema también es muy bueno, este problema me gusta mucho. Entonces, creo que dado dos cadenas, encontrar la máxima subcadena común en ambas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ayer de hecho lo vimos. Ayer vimos como varios ejemplos. Este problema es muy común, se llama Longest Common Substring. Y consiste en lo siguiente. Por ejemplo, es que no hay buenos ejemplos. Bueno, entonces, ajá. Sí, es en lead code. De hecho. Bueno. Ahí lo encontró Felipe. Ese es el problema del Longest Palindromic Substring. Genial. Muchas gracias. Lo voy a guardar para si algo también El, ponerlo. el prole- el problema es que eso no se puede navegar al Village. Sí, eso estaba pensando. qué, Lástima. qué falla. Eh, Para ahí, mira a ver qué hago. A ustedes han llegado a ver videos de él, de Tushar. Tushar. Yo me acuerdo que yo veía muchos videos de él. Creo que ahí él está explicando, por ejemplo, creo que él acá está explicando el problema de los common substring sin hashing. Es que a mí lo que me gusta el hashing es que yo para las strings siempre fui re malo. O sea, yo me acuerdo que yo el KMP me lo aprendí, pero a la fuerza, uy, ese KMP me dio re duro. Es que nadie le entiende el inglés, qué malo. Pero sí, el man es hindú, pues es como de la India, pero es bueno porque el inglés como no es tan bueno, como que uno, él a la final lo habla muy despacio y uno lo entiende. Pero yo me acuerdo que ese man explicaba los algoritmos y yo se los entendía, pero cuando yo conocí hashing, yo dije, parce, esto es una locura porque como que uno a la final entiende más fácil los problemas. O sea, yo sé, por ejemplo, que este problema, el de los palíndromes, yo sé que hay una estructura de datos que la resuelve y no me acuerdo el nombre. Hay una estructura de datos que resuelve eso, que me dice tal cual, por cada posición, cuál es la máxima palíndromo. Pero eso utiliza teoría de strings muy avanzada, muy aleatoria, o sea, que es como autómatas y cosas no muy avanzadas. Y yo nunca entendí. Entonces, cuando yo veo un problema, yo trato siempre de meter hashing como sea, porque yo para strings sí soy malito. O si no, se lo paso pues, a uno de mis compañeros que sí es como mejor en strings. Pero bueno, entonces, cuestión, el problema, longest common substring. Esperen, denme un minuto, ya vengo.
Hola, Oli. Entonces, cuestión. Espera, que pena, de otro minuto. A ver. Entonces, cuestión. El problema. Longest Common Substring básicamente es, dado dos cadenas, es encontrar la subcadena más grande entre ambas. Entonces, ese problema ayer incluso lo dijimos, era como muy parecido al longest common subsequent, pero acá sí o sí me obligan a que la cadena sea consecutiva. O sea, estamos hablando de un substring, no de un subsequent. Entonces, por ejemplo, en el subsequent, uno puede decir como, bueno, tomo este no lo tomo y este sí lo tomo. Pero no, entonces en el longest common substring, sí o sí, ambos tienen que ser iguales. Entonces acá como que un ejemplo es, bueno, ¿qué pasa si tengo, bueno, gig for gigs? No, esperen, entonces el longest common substring, bueno, por ejemplo, para esta es, si tengo gigs for gigs y gigs quiz, entonces básicamente como que la subcadena más larga entre ambos es gigs. Luego nos vamos a dar cuenta de que hay un subproblema de este que se llama el longest common substring, pero como en la misma cadena, ¿no? Que creo que ese es como el original. Si el longest common substring, que es como, ¿cuál es? Dada una cadena, o sea, que sería como un problema parecido a este, sería como, dada solo dada una cadena, encontrar la máxima cadena repetida. ¿A qué quiere decir eso? Que si yo tengo como una cadena que es, bueno, una cadena, a ver, ¿cuál es la subcadena? Se repite, o sea, ¿cuál es la subcadena más larga que se repite? Más de una vez, o sea, al menos dos veces. Entonces, si ustedes se fijan, este segundo problema se puede resolver simplemente diciendo como la primera, o sea, es como la primera, pero las dos cadenas son iguales. Entonces es como, como ese truco y ya. Entonces vamos a ver que si resolvemos el primero, pues al final resolvemos el segundo, que es como muy parecido. Entonces, ¿cómo resolver el primer problema? Dado dos cadenas, encontrar la máxima subcadena común en ambas. Entonces, hacemos en lo siguiente. Pues de hecho, podemos como utilizar este mismo dibujo. No me Utilizamos como, digamos que yo tengo como una cadena acá, que es una cadena verde. Acá tengo una cadena roja, que es como dos cadenas diferentes, no necesariamente el mismo tamaño. Y vean que yo quiero saber como, bueno, hay un pedacito que se repite acá, o sea, como que hay un pedacito que está acá y que también está en la de abajo, o sea, que está como acá. Entonces vean que el problema es ese, es como cómo encontrar cuál es la máxima longitud de esa cadena que es común en ambas. Listo, ¿qué idea se les ocurre? ¿Cómo creen que podemos resolver eso? Binaria no, como lo supo. Sí, binaria, pero bueno, binaria como. O sea, pues tendría que, o sea, tendría que para hacer una de las dos cadenas, yo creo que la más pequeña, ¿no? Y a esa es a la que le va a ser binaria. Es,
Sí. No, pero es que sí está un poquito más complicado, ¿no? Bueno, Mm, pero ¿usted por qué piensa hacerle binaria a la pequeña? porque es la única que puede ser contenida dentro de la grande. Ok, listo, listo, sí, eso es verdad. Sí, uno podría decir como, bueno, hago binaria, pero bueno, ¿y qué más? Binaria de la pequeña, pero ¿y qué hace la Pues, binaria? Ok. cuando llega a la mitad, toma el prefijo hasta la mitad, va y busca ese prefijo, pues, n, en lo tiempo n, en la grande, haciendo hashing, pues, de ese tamaño que tiene, va y mira los hashes de todas las subcadenas de la grande. Si eso cumple, pues, trato de expandirme otro poco, otra mitad, la binaria. Ok, listo, listo, listo. Esa ya está muy buena, pero entonces ahora, ¿cómo hago yo Pero para...? eso falla, porque si la primera, o sea, falla cuando digamos, creo que si la primera letra no está incluida dentro de lo más grande, ¿cómo quito esa primera letra? No sé, ahí sí ya no me quedo ponchado. Sí, la primera cadena está... ¿Cómo? Pero entonces, no, pero pues eso no es problema, porque a la final, Mm, pues a la final eso no es problema, porque la búsqueda binaria se encarga de eso, ¿no? no sé, pues no lo he pensado muy bien. Solo pienso en abarcar de a mitades para agarrarlo más rápido. Eh, listo, 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 listo. Entonces, entonces cuestión que sí, listo, listo, listo. Entonces, o sea, sí, la idea sí va por búsqueda binaria, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Pero usted ya dijo algo interesante, y usted dijo, hago búsqueda binaria. Espere, bueno, para entenderle bien, hago búsqueda binaria de qué? A ver si estamos pensando lo mismo. O sea, me paro como tal en una cadena, ahí los uno, las dos, voy hasta la mitad y tomo ese prefijo o ese hashing de esa subcadena que acabo de mirar desde un punto hasta la mitad, lo comparo en la otra, pues comparándolo con todas las subcadenas de ese tamaño. Si eso llego a encontrar algo que cumple, ahora voy y tengo que aumentar otra vez la cadena que estoy haciendo la búsqueda. Ah, pero espera, Entonces, usted dice es la mitad de qué, de la cadena. sí, Mm, como que esa hoja que tiene ahí, primero él separaría en la mitad y haría como sí, desde el inicio hasta la mitad y va y busca del inicio a la mitad en la verde. ok. Si la encuentra, si llega a encontrar algo, pues ahora tendría que agregar desde donde está la flechita negra hasta el final, otra vez la mitad, pero entonces sería como desde el inicio hasta esa mitad que acaba de encontrar nueva. Ya entiendo. Uf, pero no, mira que eso no siempre es Claro, verdad. no, eso no es verdad porque si la primera letra no está incluida en la respuesta o las primeras letras siempre está tomando prefijos, entonces Ay, no sí, sirve. sí, no se puede, no se puede. No, no, ahí no se puede. Pues de pronto hay un consejo, es que tú estás viendo la binaria como sobre algo Ah, muy sobre la respuesta sería explícito. entonces. ¿Cómo? Sería sobre la respuesta entonces. Epa, o sea, sí, eso, porque Ah, si no, sí, sabes. o sea, el poder de la binaria es ahora Sí, cuando se claro. dice como binario sobre la respuesta. Sí, claro, sí, claro, la respuesta sería mejor. Ujú. Pues, entonces, ¿qué se les ocurre con eso? Pues no, pues ya ahí esa es la respuesta. Si voy haciendo binaria sobre la respuesta y tomo un m de la mitad y pues voy y busco en ambas cadenas ese mismo hash. Si eso cumple, pues puedo seguir buscando una mitad más grande, o bueno, algo más grande. Eh,
Listo, 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 listo. Pero entonces, la búsqueda binaria, tú dices, bueno, listo, ya sabemos que sobre la respuesta, ¿cierto? Eso dices, yo fijo una longitud de una subcadena. Entonces, vean que ya vimos búsqueda binaria al principio de la clase y ya sabemos qué es hacer búsqueda binaria sobre la respuesta, ¿cierto? Es como, vean que la mayoría de problemas, ustedes tienen el problema y encuentran la respuesta, traten como de encontrar la respuesta. La búsqueda binaria sobre la respuesta lo que permite es fijar la respuesta y ver si esa respuesta cumple o no cumple. Si uno ve, como en el ejemplo anterior, que si uno fija la respuesta y una respuesta, o sea, sí, y yo puedo demostrar que una respuesta menor también es posible, es como, listo, hay una respuesta que cumple, como una respuesta X que cumple, entonces X menos 1 también cumple. Y si hay un D que no cumple, entonces yo puedo demostrar que el D más 1 tampoco cumple. Y si ustedes demuestran eso, pueden demostrar que pues, eso pues, sale con búsqueda binaria. Y ya, ustedes vean que acá nosotros podemos pensar en eso, ¿no? Es decir, como, bueno, ¿qué pasa si hago búsqueda binaria sobre la respuesta? Yo fijo un L, yo digo, vea, yo creo que la respuesta es 3. O sea, yo digo cualquier estupidez, digo es 3. Entonces, si ustedes fijan una respuesta, y ustedes dicen, parce, mira que sí hay una subcadena de tamaño 3, está arriba, y también hay una subcadena de tamaño, o sea, no, hay una subcadena de tamaño 3 que está arriba, y la misma está abajo, de tamaño 3. Vean que si eso pasa, es fácil ver que una de tamaño 2 también existe, ¿cierto? Así, sí es claro. Porque básicamente, si existe una de 3, la de 2 pues puede ser simplemente una subcadena de esa de 3 y ya. Es como que si existe una de 3, yo sé que cualquiera de menor también existe. Ahora, si yo tomo una de tamaño 3 y no existe, pues por obvias razones tampoco existe una de 4. Porque si para que exista una de 4, pues sí o sí mínimo tiene que existir una de 3. Es como por lo mismo que hablamos ahora. Entonces, vean que uno puede ahí decir como, parce, pues eso me pinta buscar binaria. O sea, como que llega un punto en el que si hay, si hay, si hay, si hay, y llega un punto en el que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Entonces, tiene pinta de búsqueda binaria. Listo. Decimos, búsqueda binaria. Yo fijo una longitud de una cadena, de una subcadena. ¿Cómo hago para verificar si esa subcadena está, si hay una subcadena de tamaño L que está en ambas cadenas? ¿Cómo creen que puedo hacer eso? Pero primero preguntaría si L es menor, por lo menos, a la cadena más pequeña. Y ya luego empezaría a comparar. No, es que ahí sí está complicado comparar entre dos. Listo, listo, listo. Pero entonces ahí es donde está lo chimbo del problema. Entonces, básicamente uno puede como decir o pensar lo siguiente, uno dice, bueno, vean que mi problema ahora, o sea, digamos que yo me olvido del problema inicial. Yo ahora lo que quiero decir es, si existe una subcadena de tamaño L, esté arriba y que también esté abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si pensamos en lo siguiente? Ah, ¿Ustedes cómo resolverían el problema de, dado un, sí, dado un, de hecho este problema nosotros ya lo resolvimos, fue el primero que resolvimos ayer, que fue el de
dado un conjunto de números, yo quiero saber si otro número está o no está ahí. Como que yo le quiero hacer queries a este back y quiero saber si está o no está. ¿Cómo resolvimos este problema ayer? Como que, bueno, yo tengo, qué sé yo, un arreglo que es Sí, claro, sí, 4, sí. 7, 11. Está súper sencillo hacerlo así. ¿Cómo? Está súper sencillo hacerlo así. Eso. ¿Cómo? Yo pensaba en como agarrarlos de tamaño. Yo pensaba era tomar todo lo de tamaño L de una cadena, todas las subcadenas de tamaño L, todos los hashes, Sí. ordenarlos y luego hacer como que por cada L de la otra cadena, pues hago una binaria sobre eso, ese arreglo ordenado y pues al final cabo lo vas a encontrar en el log n también, pero eso sería más lento. Es ¿Por qué más mejor lento? pues, en el log n. En cambio, con lo que está diciendo usted, eso es n. Pues, pero usted dice porque yo lo hago sobre una hash table o qué? Como suponiendo que Sí, lo hago sobre una hash table. Pues, sí, o sobre un sí, vector. pero, o sea, la verdad, si es con una hash table o como tú lo dices, con ambas opciones son buenas. O sea, recordemos que al final log de n es muy bueno, o sea, eso es casi una constante, solo que uno al final la tiene que mantener porque pues, sí es complejidad. Pero entonces, espera, yo creo que tú ya tienes una idea. Vuélvela a decir para ver si es. O sea, yo lo que pensaba era de la verde, de la cadena verde, tomar todas las subcadenas, todos los hashes de subcadenas de tamaño L, Sí. todos. Los guardaba en un vector y luego Ajá, ese vector ordenado. Esos hashes van a ser ordenados. ajá, Ahora me voy a la roja y hago lo mismo, pero cada que saque un hash de tamaño L, busco con búsqueda binaria en el vector ordenado. Si lo encuentro, pues ya hay un match, puedo seguir buscando un L más grande. ajá. Exacto. Listo, no, tal cual. Entonces, esa es la solución. Eh, Básicamente, pues si nosotros ya tenemos fijo el L y ya demostramos que fijar el L es fácil con búsqueda binaria, lo que yo puedo hacer es iterar por todas las ventanas de tamaño L en la de arriba, sacar el hashing de esa ventana y luego eso guardarlo en, pues como dice Felipe, lo puedo guardar en un arreglo, o puedo guardarlo en un mapa, o puedo guardarlo en una hash table. Lo importante es guardarlo en un lugar donde luego consultar si un número existe o no existe sea muy fácil. ¿Ya? Y esa estructura de datos pues, es una estructura de datos muy fácil, eso ya se ha visto, eso es como problema típico, problema clásico. Entonces, guardar esa información en una estructura de datos que sea fácil consultar, eso existe. Check. Ahora, en la de abajo, yo lo que hago es lo mismo. Voy consultando todas las ventanas de tamaño L, pero en vez de guardar, yo con la de abajo ya la uso es para consultar. Consultar si eso existe en esta base de datos. Entonces vean que acá es importante que las de abajo no se guardan, porque si las guardan y llega a ver como un match, pues uno no sabe si ese match es de acá pues de arriba. Es importante. Entonces vean que primero la de arriba guarda, la de abajo solo consulta. Y ya, y vean que si se encuentra, quiere decir que con L sí se puede. Es con todos los L-1, L-2, o todos los menores a L también se puede. Entonces es como lo que les decía, esto es true, y yo sé que todo esto es true. ¿Para qué voy a seguir buscando allá? Muevo mi búsqueda binaria acá y sigo buscando en este espacio de búsqueda. Y ya. Total. Sí, este problema también es muy chévere. Yo sé que también hay una solución con teoría de strings, pues como con autómatas y toda la vuelta, pero pues marica es hashing y al final uno es como que uno lo puede programar también muy breve. Entonces, a mí me gusta mucho esta solución, o sea, como relacionada con hash. Y ya, y lo que les decía de este segundo problema, que era una cadena en la máxima subcadena repetida, es como la misma, pero es como que acá le dan una sola cadena y les dicen como, bueno, ¿cuál es la máxima subcadena que se repite? ¿Cuál creen que sería el corner? Hay como un casito que toca tener en cuenta que sería como una bobada. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ustedes les dicen, yo quiero saber cuál es la máxima subcadena que se repite. A, B, C, D, B, C,
algo así, qué sé yo. Digamos que ustedes le dijeran, ¿cuál es la máxima subcadena que se repite acá? ¿Cuál dirían ustedes? Eso, listo, sería BC, ¿cierto? Pero pues es muy tricky porque si ustedes se ponen a pensar, ABC de BC es una subcadena. Exacto. O sea, toda la cadena sola es una subcadena. Y pues toda se repite. O sea, como que si uno se pone a verlo, pues toda ella se repite. O sea, si uno utilizara este algoritmo, el que acabamos de decir, de, bueno, pues en vez de tener esa, pues la copio y la tengo acá, tan, la pego acá, y yo, si yo a este algoritmo le tiro este caso, yo sé que él me va a decir, no, pero la máxima subcadena es toda, la tómala toda y ya. ¿Y cómo creen que podríamos eh, resolver eso? Así, o sea, porque digamos que en el problema, o sea, en el problema ustedes les dicen como cuál es la máxima subcadena repetida, tal que no sea ella misma. O sea, como que no, pues no, no se vale que sea ella misma. Pues no se busca. A la binaria no le damos el rango de n, solo de 0 a n menos, de 1 a n menos 1. No estaría incluida la respuesta de tomarse ella misma. O sea, digamos que ahí a uno le tocaría tener cuidado porque uno, sí, o sea, a uno ahí lo que le tocaría hacer, bueno, ahí creo que está un poquito tricky ahora que lo pienso, porque lo que le toca hacer es decir como cuáles, espere, ¿sabes qué? ¿Qué es lo Pues que le tocaría? también la podría hacer como que mientras que va buscando, va agregando en un mapa. Y Ah, si más de- encuentra más adelante una repetición que ya encuentra más atrás, cumple. Que en este caso para toda, pues él va a tomar toda y solamente va a tener una repetición. Necesita dos, no, no va a servir. necesitados, necesitados, Sí, ¿cierto? dos o más, dos o más. Exacto, cierto. Yo, sí, listo. Yo también estaba pensando eso. O sea, creo que la solución para ese problema sería simplemente que cuando lo meta acá, en vez de meterlo en un diccionario, sí tiene que meterlo en un mapa y hacer como el conteo, ¿sí o qué? Y cuando acá esté consultando, que tiene que cumplir que ese número esté más de una vez, ¿cierto? Porque si está solo una vez, quiere decir que es ella misma, o sea, es la misma subcadena. Eso no vale, pues como que no vale que sea la misma subcadena, tiene que ser otra diferente. Entonces tiene que ser que ese contador sea mayor que 2 y ya, pero mayor o igual que 2. No sé si se entendió. Igual creo que eso fue lo mismo que dijo Felipe. Mm, pero listo, sí, o sea, este problema también se podría resolver así. Y ya, pues como con busca binaria y ya hay hash. Y ya, pues con estos tres problemas, yo creo que uno ya ve más o menos como cuál es la fortaleza del hashing, como cuál es la ventaja, pues, o, pues lo fácil que es usar hashing y pues que sirve para resolver problemas muy raros y muy complejos. Entonces, nada, yo les voy a montar un contest como para que pongan esto a prueba, los voy a compartir por Telegram y ya, y nada, espero que les haya gustado la clase y si tienen dudas, pues me pueden preguntar, o sea, cualquier cosa, yo estoy ahí disponible por Telegram. Voy a darte grabar.